Durante más de 25 años, Joseph Stalin fue el dictador de una de las naciones más grandes y poderosas que el mundo ha conocido. Y eso lo convirtió en un objetivo principal. Para protegerse a sí mismo y a su dueño de una utopía socialista, construyó una extensa fortaleza bajo su capital, Moscú. Un mundo subterráneo destinado a salvar a la ciudad de las inundaciones, pero que se convirtió en un laberinto oculto para sus enemigos. Servía a los convictos para fugarse, a los contrabandistas para ocultar su mercancía y como calabozos y cámaras de tortura. Un búnker subterráneo altamente protegido en el que el destino del mundo libre pendía de un hilo. Desde aquí se envió el telegrama a Cuba que terminaría con la crisis de los misiles. Se supone que no podemos bajar. Y túneles altamente secretos utilizados por la élite soviética, ocultos a la sombra del metro más concurrido del mundo. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, la guarida secreta de Stalin. Ciudades bajo tierra. Soy Don Wildman. Estoy en Moscú, la mayor ciudad de Europa y centro del poder de la nación más grande del mundo. Durante más de 700 años, Rusia ha sido regida por algunos de los más poderosos, brillantes y despiadados gobernantes de la historia. Pero ninguno ha dejado una huella tan grande o una cicatriz tan profunda como Joseph Stalin. Dirigió la Unión Soviética durante más de 30 años, convirtiendo a un país diezmado por la guerra en un gigante industrial y militar. Pero su éxito tuvo un coste demasiado elevado. Fue el responsable de la muerte de millones de sus compatriotas y encerró a una nación entera tras el temible telón de acero. Lo hizo al convertir a Rusia en un estado policial estrictamente controlado y a su capital en una cárcel virtual tanto en la superficie como bajo tierra. Situada a lo largo del río Moscova, Moscú es la capital de la Federación de Rusia y el hogar de más de 10 millones de personas. Pero durante cerca de 2 siglos, desde 1721 hasta 1917, Moscú era un poblacho grande, una pequeña parte del inmenso imperio ruso. Eso cambió en 1917 cuando el zar Nicolás II fue derrocado en una sanguinaria revolución socialista. El imperio ruso se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en 1918 su capital cambió de San Petersburgo a Moscú. Una tabla rasa para la nueva nación en la que construir una utopía socialista moderna. En 1922, Joseph Stalin se alzó como el poderoso y despiadado dictador de la Unión Soviética. En los años 30 empezó a eliminar a todo disidente del Partido Comunista. Cualquiera que hablara en contra de él o de su gobierno era encarcelado, ejecutado o desaparecía. Para defender a la ciudad de sus enemigos, emprendió una inmensa campaña de construcción subterránea. En el barrio de Taganka, en el viejo Moscú, hay un búnker disimulado hábilmente, un vestigio de los días más oscuros de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde del desastre nuclear. Estoy a unos 15 minutos del Kremlin, en un barrio típico de Moscú. Tenemos las preciosas iglesias antiguas, las casas viejas, bloques de pisos. Ya sabéis dónde vivía la gente. Aquí es a donde me han enviado. Un lugar de alto secreto. Un edificio típico en un barrio típico. Pero supongo que ese era el motivo. En plena Guerra Fría podías pasear ante este edificio y no sospechar que en realidad era la entrada a un búnker militar altamente secreto. Quedé con Terence Fabian, un norteamericano que vive en Moscú, dedicado al estudio de la historia rusa y soviética. Me llevó a través del pasillo de entrada de este edificio, que era un elaborado subterfugio para el enorme complejo situado debajo. Un centro neurálgico en el que los soviéticos tramaban su estrategia secreta contra su principal enemigo, Estados Unidos. Después de ti, podemos bajar con el ascensor a unos 60 metros de profundidad. ¿60 metros? Sí, es como un edificio de 20 plantas. En 1952, a 60 metros debajo de este edificio de viviendas, se empezó la construcción de un búnker militar altamente secreto, siguiendo órdenes de Stalin. ¿Primero? Primero. Muy bien.
Aquí estamos. Vaya, mira esto. ¿Es tan sólido? ¿Cuánta gente bajaba aquí cada día? Había entre 1000 y 1500 personas destinadas al búnker. Trabajaban en turnos las 24 horas. De acuerdo. Así que en cualquier momento había 300 o 500 personas de servicio en el búnker. Ya veo. Durante 33 años, este búnker subterráneo sirvió de centro militar de comunicaciones soviético. Entonces era conocido como GO-42. Oculto por un bloque de pisos, el GO-42 está situado a unos 60 metros de profundidad y está formado por 4 amplios bloques conectados por una red de túneles. El bloque 3 albergaba todos los medios técnicos, generadores, sistemas de ventilación y de suministro. El bloque 4 tenía una cantina, una sala y una enfermería. Y los bloques 1 y 2 eran el centro de operaciones. Allí se encontraban los departamentos de comunicación y el equipamiento. Dígame qué significa el nombre de este lugar, GO-42. Gasudarstveniy Objekt número 42. Muy bien. Significa instalaciones gubernamentales. De acuerdo. Esta designación está muy bien, ya que identifica las instalaciones sin indicar nada sobre ellas. Sí. La máxima seguridad era necesaria para proteger el principal objetivo del GO-42, las comunicaciones. En tiempos de crisis, los líderes de esta superpotencia tenían que tomar decisiones que cambiarían el mundo desde estas instalaciones. ¿Qué tenemos aquí? Equipos de radio de onda corta. Ah, sí, teletipos. Máquinas codificadoras y decodificadoras. Centralitas. Cerca del fin de la Guerra Fría, GO-42 y todos sus equipos fueron abandonados. Pero hace 50 años fue el centro de mando durante la crisis de los misiles en Cuba. En 1962, Nikita Khrushchev, el primer ministro soviético, se vio envuelto en un conflicto con Estados Unidos en Cuba. Cuando todo el mundo ya se estaba preparando para una tercera guerra mundial, parecía que el búnker de Stalin serviría para su finalidad última, hasta que Khrushchev envió una orden que cambió el futuro del planeta. En octubre de 1962, este fue el búnker desde el que se envió el mensaje durante la crisis de los misiles en Cuba. ¿En serio? Para retirar a las fuerzas soviéticas de Cuba. Retiraos, no vamos a entrar en guerra con Estados Unidos. Eso es lo más cerca que hemos estado de un holocausto nuclear. Sí, la pistola estaba montada y con el dedo en el gatillo. Y ellos estaban aquí abajo con el dedo en el gatillo. Eso es. Te olvidas de que estás a 60 metros. Hay gente paseando, volviendo a casa después del trabajo. Y aquí abajo hay un complejo militar altamente secreto. Desde aquí se envió el telegrama a Cuba que terminaría con la crisis de los misiles. Tal vez se envió a través de este equipo. Para cerciorarse de la absoluta seguridad del equipo y del búnker, Stalin eligió a una organización secreta para que supervisara las operaciones diarias del GO-42. Básicamente eso era responsabilidad del MGB, que era uno de los precursores del KGB. Ellos custodiaban la entrada. La seguridad empezaba en controles como este, pero en el GO-42 cada elemento de su diseño se centraba en preservar su secreto. Vaya, esto es un túnel blindado. Sí, son planchas de una aleación de metales, contiene mucho plomo. Y la razón por la cual se aplicaron a las paredes del túnel era para absorber las radiaciones electromagnéticas de todos los equipos de comunicaciones que había aquí. De acuerdo. Y esto hacía que el búnker fuera más difícil de detectar desde la superficie. ¿Qué son esos ruidos que oigo por aquí? Es el metro. Ah, así que estamos al mismo nivel. Sí. De hecho, usaron la construcción del metro como camuflaje para la construcción del búnker. Vale. Este es el final de un largo pasillo, el túnel de evacuación. Estamos a 60 metros bajo el barrio que tenemos encima. ¿Y dónde estamos realmente? Conectados con el metro. Escuchad. Justo detrás. ¿Lo oís? Es el metro de Moscú. Justo detrás de esta puerta. Es muy curioso. Con el metro más concurrido del mundo ocupando el subsuelo de Moscú, los constructores del GO-42 tuvieron que diseñar su búnker cerca de esos túneles. Pero el objetivo de Stalin para el GO-42 era construir más que un centro secreto de comunicaciones.
En 1945, después de la llegada de las armas nucleares, cuando resultó obvio que muchos de los otros búnkeres situados más cerca de la superficie no serían capaces de resistir a una bomba nuclear, decidieron trasladarlo todo a más profundidad. Stalin quería que este búnker fuera el lugar ideal para proteger a su plana mayor de un apocalipsis nuclear. La capacidad total del búnker era de 3.000 personas. ¿13.000 personas? No, 3.000. Podían haberlas mantenido vivas durante 90 días. 3 meses. Sí. El GO-42 fue terminado en 1956. Pero después del bloque 3 hay un tramo inacabado del túnel en el que se puede ver el esqueleto del búnker. Bueno, vamos a bajar al túnel, a la obra maestra de Joseph Stalin. Esto nos ofrece una clara visión de cómo está construido. Cada uno de estos segmentos está formado por piezas de hierro fundido, colocados según un modelo. Los colocados aquí y los trabajadores se ponían a atornillar como locos. Y después, a través de esta abertura, inyectaban hormigón. 1,5 metros de hormigón ahí detrás. Así que mientras avanzaban, iban construyendo este túnel pieza a pieza, hasta que terminaron este inmenso espacio para defenderse de un ataque nuclear. La paranoia de esa época, en la que la gente tenía que excavar túneles como este, búnkeres como este a 60 metros bajo tierra. Lo mismo ocurría en Estados Unidos. La gente construía refugios antiaéreo en el patio trasero de su casa. Era cosa de cada uno, mientras que aquí era cosa de un solo hombre, Joseph Stalin. En cuanto Stalin hubo consolidado su poder en los años 30, empezó a ejecutar sus grandes planes para crear el Estado socialista ideal. La Gran Purga se deshizo de los enemigos del Estado y proporcionó a Stalin millones de esclavos para empezar a poner a punto la infraestructura de Moscú. Uno de los proyectos más importantes fue un canal de 126 kilómetros que conecta el río Moscova con el Volga. Hasta 25.000 personas fallecieron durante su construcción. Muchas fueron enterradas allí donde cayeron. Pero esto solo era un grano de arena en el desierto para el brutal y eficiente plan de Stalin para modernizar Moscú. También construyó uno de los mejores metros del mundo, parques inmensos, monumentos imponentes, y mejoró casi todo aspecto de su infraestructura, tanto en la superficie como bajo tierra. Estas tuberías gigantes que recorren este barrio pertenecen a la calefacción central de la era soviética. La mayoría de los hogares de Moscú aún reciben la calefacción y el agua caliente de una fuente central desarrollada bajo el mandato de Stalin. Y del mismo modo que diseñó un sistema de calefacción para esta ciudad, rediseñó las canalizaciones. Ahora he quedado con un hombre que me llevará bajo las calles para enseñarme cómo lo hizo. Vuelvo a encontrarme con Terence Fabian, porque los canales subterráneos están estrictamente prohibidos al público. Ha conseguido un permiso especial de la ciudad para entrar en el mundo subterráneo de las aguas de Moscú. Botas. Tienes que ponértelas. Bajar a 60 metros bajo las calles de Moscú significa encontrarse con más de 6.000 kilómetros de tuberías, una gran parte del plan de Stalin para modernizar la ciudad. Pero también el lugar de osadas fugas, cárceles y cámaras de tortura. Hay mucha agua. Dice que antes de bajar tenemos que ponernos unos arneses de seguridad. Sí, claro. Muy bien. Perfecto. Muy elemental, ¿no? Sí. Aquí estamos, bajando a los túneles de Stalin. Madre mía. Es genial. Bueno, ya estamos.
Muchas gracias. ¿Listo? Vamos allá. ¿Qué agua es esta? ¿A dónde va? Es agua que viene directamente de la calle, nieve derretida. ¿Y hacia dónde va? Hacia otras conducciones, colectores. Y desde aquí pasará por el centro de la ciudad y desembocará en el río Moskova. Actualmente Moscú se asienta sobre 190 ríos, prácticamente una red acuática. Pero antes de que Stalin convirtiera Moscú en una gran metrópolis, estos canales fluían por la superficie, causando importantes inundaciones cada vez que había fuertes lluvias. A finales del siglo XVIII, Catalina la Grande desvió una parte del cauce del río Neglinaya por debajo de la ciudad hasta un foso que anteriormente rodeaba el Kremlin. Después del asedio de Napoleón en 1812, los ríos estaban tan obstruidos por los escombros de la guerra que varios fueron cubiertos. Entonces se construyeron una serie de túneles subterráneos de drenaje. Al crecer la ciudad, Stalin amplió los túneles de drenaje del alcantarillado, creando el inmenso sistema que existe ahora. Durante años, el mundo subterráneo creado para salvar la ciudad ofreció una tapadera perfecta para los ciudadanos más deshonestos. Los moscovitas han estado utilizando las canalizaciones como refugio. Algunos sin techo viven aquí y convictos fugados también lo habrían hecho. Los contrabandistas las habrían usado. De acuerdo. En muchos casos, bajo el Kremlin, se utilizaban como calabozos y cámaras de tortura. Vale. Pero cuando caían fuertes lluvias, la avalancha de agua en estos túneles se llevaba todo y a todos por delante. Las constantes inundaciones eran tolerables cuando Moscú era una ciudad portuaria superpoblada. Pero cuando se convirtió en capital de un vasto imperio, las cosas tenían que cambiar y rápido. En los 200 años en los que San Petersburgo fue la capital de Rusia, Moscú se descuidó mucho. A principios del siglo XX era un poblacho grande. Vale. Y en 1931 su objetivo era la de convertirla en una moderna capital. Stalin estaba obsesionado con hacer de Moscú la ciudad socialista ideal tan rápido como fuera posible. Eso dependía de controlar sus aguas. Sus ingenieros empezaron reparando los túneles de drenaje existentes como este. Después, diseñaron una nueva red de túneles que evitaría las inundaciones de una vez por todas. Pero para construirlos en el tiempo requerido por Stalin, necesitaban mano de obra barata y mucha. ¿De dónde provenía la mano de obra para construir estos túneles? En los años 30 ya empezaron a utilizar a presos. Decidieron ponerlos a trabajar, ¿por qué no?, modernizando los túneles como parte del empeño de modernizar la capital. No había suficientes delincuentes para desarrollar el plan de Stalin para Moscú. Así que consiguió otro tipo de mano de obra. Los enemigos de la revolución. Todo aquel que se oponía al régimen o simplemente se cruzaba en su camino era enviado a un campo de concentración o gulag. Millones de personas se destinaron a trabajos forzados hasta morir. Otras eran asesinadas. El escritor Solzhenitsyn estima que durante la dictadura de Stalin murieron unos 60 millones de personas. Eso es el triple de quienes perecieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿60 millones de personas para poner a este país al día en el menor tiempo posible? Exacto. ¿De cuántos años estamos hablando? De 10 o 20. Para pasar de un país del tercer mundo a una superpotencia militar. Actualmente este alcantarillado sigue manteniendo las calles y barrios a salvo de inundaciones y enfermedades. Pero la nueva red de canalizaciones subterráneas de Stalin, en realidad, actuó en su contra. Todo aquel que era detenido por los servicios secretos de Stalin por oponerse al régimen comunista, ahora tenía una red de vías de escape. Cuando el KGB, la policía secreta, perseguía a alguien, usaba los túneles para esconderse, para escapar, ¿no? En muchos casos para escapar, y no solamente en tiempos de Stalin, también hace poco. A principios de los 90, un montón de gente huyó de la Casa Blanca durante el intento de golpe de Estado de octubre. La Casa Blanca es la sede del gobierno en Moscú. Eso es. Huían por los túneles, por los de la calefacción, los de ventilación, por los canales. Los planes de Stalin para modernizar Moscú y salvarla de las inundaciones crearon este inmenso mundo subterráneo, pero al final se convirtió en un lugar por el que sus enemigos podían escapar a su férrea opresión.
Como en todo lo demás en Moscú, hay que mirar bajo la superficie para saber lo que se cuece realmente. El metro de Moscú es seguramente el más bonito del mundo, con sus arañas, sus losas de mármol y sus mosaicos. Pero su auténtico objetivo es el de proteger a los civiles y al gobierno en tiempos de crisis, incluso si esa crisis, en términos de hoy, es una guerra nuclear. El experto militar Terence Fabian me iba a guiar por la estación de Chisty Prudy para ver pruebas del objetivo de Stalin ocultas tras la obra maestra del metro. Es precioso. Esta estación es Plotchad Revoluce, Plaza de la Revolución. Aquí puedes ver a héroes de la revolución bolchevique, soldados, marinos, aviadores, campesinos. Pero si te fijas en el conjunto del diseño, verás que el arquitecto intentaba transmitir un mensaje secreto. Con todas estas figuras bajo los arcos, agachadas, el arquitecto quería sugerir la represión del pueblo con Stalin. Se salió con la suya porque en la época soviética podía sugerir algo así muy sutilmente. La gente leería entre líneas. Sí. Y además, en apariencia, es un monumento al gran pueblo soviético. Este sutil mensaje pudo habérsele escapado a la policía secreta de Stalin, pero la creación de una red de metro era básica para la pretensión de Stalin de modernizar Moscú. La primera línea, conocida como la Línea Roja, empezó a construirse en 1932 y abrió solo 3 años después con 10 estaciones que cubrían casi 8 kilómetros. En 1932 funcionaban 2 líneas más a 30 metros bajo la superficie de la ciudad. Actualmente es el metro más concurrido del mundo, pero los túneles por los que millones de habitantes pasan cada día solo ocultan el mundo subterráneo secreto de Stalin. ¿Cuánta gente usa el metro al día? En un día normal, entre 8 y 9 millones de personas. ¿Entre 8 y 9 millones al día? Eso es. Y a lo largo del año, unos 3.000 millones de personas. ¿3.000 millones? Sí, es la mitad de la población del planeta. Más de 75.000 personas trabajaron durante más de 5 años para construir uno de los metros más profundos del mundo. Muchos eran mineros profesionales y trabajadores del acero. Otros eran estudiantes, deseosos de hacer realidad la visión de Stalin de un Estado socialista moderno. Pero el objetivo último del metro de Moscú era el de proteger a su gente de las bombas de Hitler. Una de las razones por las que decidieron construir unas estaciones tan profundas en el corazón de la ciudad fue que sirvieran de refugios antiaéreos. Porque Stalin sabía que en algún momento la guerra con Hitler iba a ser inevitable. Las estaciones estaban abiertas desde que anochecía hasta el amanecer. La fortificación subterránea se necesitaba desesperadamente. El 2 de octubre de 1941, los nazis iniciaron su asalto a Moscú. Solo en el primer ataque aéreo lanzaron más de 100 toneladas de explosivos y 46.000 bombas incendiarias. La ciudad estaba devastada, pero su ingeniosa ingeniería salvó al metro y a los habitantes. Y gracias a que Moscú sobrevivió al ataque de los nazis, estos túneles ayudaron a salvar al mundo de Hitler. Así que este lugar no es solo un medio de transporte civil, también es un medio de defensa. Eso es, hasta ahora. Esta es la puerta blindada, muy militar. Y todo esto es básicamente parte de la estructura que sirve para proteger a la gente que se encuentra aquí abajo de un bombardeo. Durante años, los moscovitas conocían el uso de sus estaciones de metro como refugios antiaéreos. Pero lo que no sabían es lo que había debajo. Terrence me va a llevar a otra estación para echar una ojeada al mundo subterráneo oculto bajo el metro de Moscú. La estación de Chisty Prudy está situada en el corazón de Moscú. Por su céntrica ubicación y a 36 metros de profundidad, era el lugar ideal para un cuartel general. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta estación estuvo cerrada al público. El mando de la defensa aérea estaba aquí. Stalin casi seguro que vino. De acuerdo, así que durante toda la Segunda Guerra Mundial, lo que ahora es una estación, fue un centro de mando para el ejército. Así es. Así que todos estos arcos estarían tapados. Sí, para que nadie pudiera ver nada. De acuerdo, así que seguían pasando los trenes, pero la gente no podía pasar, porque aquí es donde estaban trabajando los militares. Entre el tráfico, estos espacios de Chisty Prudy eran de uso militar. Los trenes podían circular por aquí, pero pasaban de largo y los pasajeros no podían ver lo que ocurría tras los paneles de madera. Pero debajo de este centro de mando, Stalin construyó un búnker subterráneo incluso más secreto.
Aún hoy, una red secreta de túneles sigue oculta bajo la ciudad. Absolutamente nadie tiene permitido el acceso. Así que esta es la entrada a un búnker situado debajo de este. Sí, y el búnker sigue intacto. ¿En serio? Sí, nadie ha estado allí en años y años. Estás hablando de un búnker debajo de esta estación de metro que existe desde la construcción de esta. Desde que se construyó. Y que estaba reservado para Joseph Stalin o para gente importante. Correcto. El búnker forma parte de una enorme instalación militar situada debajo del metro que se extiende por toda la ciudad de Moscú. Los rusos se refieren a ella sencillamente como Metro 2. Metro 2, supuestamente, es esa inmensa red de túneles de metro subterráneos, de centros militares, de mandos y de búnkeres, que se extiende por toda la ciudad y más allá de sus fronteras, hasta puestos de mando en el sur, en el noreste y en el suroeste. ¿Un ferrocarril subterráneo secreto? Sí, en algunos lugares hay incluso una ciudad entera. ¿Y cómo sabes todo eso? Bueno, la primera referencia se publicó en la prensa a principios de los años 90. Un vecino mío conoce a una jubilada que trabajaba de mujer de la limpieza para el KGB y la llevaron a todos estos lugares en un ferrocarril subterráneo secreto. Ya. Y entonces, poco a poco, fueron saliendo a la luz más detalles. Y como el primer conocimiento de ello se tuvo a principios de los 90, probablemente sea el secreto peor guardado de Moscú. Y hay pruebas de que el gobierno de Estados Unidos también conoce el secreto de Moscú. Terrence tiene un documento del Departamento de Defensa desclasificado recientemente que muestra la localización general de Metro 2. Tengo un mapa. Es de un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos. Es un esquema aproximado del sistema de Metro 2. Este es un documento oficial de Estados Unidos. Sí. Se utilizaría en caso de un holocausto nuclear. Así es. Del desastre supremo. Esta otra red existe para proteger a la gente más importante. Sí, y además aún siguen ampliándolo, por lo que sabemos. Como también están ampliando la red del metro. Muchos secretos permanecen bajo tierra, ¿eh? Ciertamente. El Kremlin sigue negando la existencia del M2, pero la mayoría de los moscovitas cree que este vestigio del gran plan de Stalin sigue operando secretamente más allá de estas paredes. Se supone que no podemos bajar, pero tengo que ver esto. Sí, mirad, como podéis ver, aquí hay un mundo completamente distinto. Arriba todo Moscú utiliza el metro. Pocos saben que justo bajo sus pies hay unas instalaciones militares, una red de búnkeres. Incluso parece ser que llega más lejos. 36 metros hasta aquí y 90 más hacia abajo. Un misterioso sistema secreto de ferrocarril del que poseen pruebas hasta los Estados Unidos, pero que no nos permiten ver. Nadie tiene permiso para verlo. Moscú es secreta en sus profundidades. Stalin gobernó con mano de hierro y planeó construir su capital para infundir temor. Así encargó el Palacio de los Soviets. Estaba diseñado para ser el edificio más alto del mundo, coronado por una estatua de Lenin de 100 metros de altura. Pero antes de que Stalin pudiese construir su obra maestra, tuvo que hacerle sitio. Su primer paso fue el de demoler el monumento más sagrado de la ciudad, enterrando eficazmente la religión bajo el telón de acero. Una de las grandes amenazas para la utópica sociedad socialista de Stalin era la religión, así que planeó aplastar el símbolo más sagrado de Rusia con un símbolo del Estado, el Palacio de los Soviets. Para hacer sitio al colosal palacio de Stalin, derribó el Templo del Cristo Salvador. Después de la caída de la Unión Soviética, la iglesia fue reconstruida en el mismo lugar. Pero la prueba de los megalómanos planes de Stalin para su gran palacio aún puede encontrarse bajo tierra. Daria Beliakova, una guía local, me lo va a enseñar. Daria. Hola, Don. Me alegro de verte. Yo también. Así que esta es la Catedral de Cristo. De Cristo Salvador. Con sus cúpulas doradas de cebolla, la Catedral de Cristo Salvador destaca en el horizonte de Moscú. Pero lo que se ve por encima es un edificio increíble. Es magnífico. Es solo parte de un complejo mucho mayor, situado en gran medida bajo tierra. Incluso el salón de sesiones fue construido a 14 metros de profundidad.
Ahora mismo estamos en la sala de consejos de la Iglesia, donde tienen lugar los principales acontecimientos de la vida eclesiástica, bajo la dirección del Patriarca, que es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. La primera catedral de Cristo Salvador fue encargada en 1812 por Alejandro I para celebrar la victoria de Rusia sobre Napoleón. Cuando fue terminada en 1883, el pueblo la adoptó inmediatamente como símbolo supremo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero solo 48 años después, Stalin ordenó que la monumental catedral que ocupaba el corazón y el alma de su pueblo fuera demolida. Pero a 14 metros bajo la catedral hay muestras de esa iglesia original y del plan de Stalin para su suntuoso palacio. Daria me presentó a Oleg Bogdanov, un experto que conoce el secreto que se esconde tras el edificio más sagrado de Rusia. ¿Qué le ocurrió a la catedral que había aquí? En 1931 fue derribada, volada bajo órdenes directas de Stalin. ¿Por qué lo hizo? El comunismo tenía un único objetivo. En todo el curso de la historia no ha existido ni una sola nación sin Dios. Y eso es algo que quería lograr el comunismo. No había manera de que el comunismo y la Iglesia congeniaran. Eran rivales absolutos. En solo 6 días, con 3 enormes voladuras de dinamita, Stalin demolió el símbolo más sagrado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Todo el que se opusiera a esta sistemática demolición era exiliado o asesinado, incluyendo a miles de sacerdotes. La construcción de un nuevo edificio empezó poco después. El Palacio de los Soviets estaba destinado a ser el centro cultural de la nación. Sus planos revelaban un edificio circular de más de 400 metros de altura, coronado por una estatua de bronce de Lenin de 100 metros. Eso lo hacía 15 metros más altos que el Empire State, un símbolo del triunfo del socialismo. Así erradicaba la religión ortodoxa, reemplazándola por una religión del Estado, con Lenin como su santo principal. Sí, cambiando la mentalidad, la conciencia del pueblo ruso, arrancando completamente nuestras raíces religiosas. Ya veo. Para construir unos cimientos capaces de aguantar un edificio de tales dimensiones, los ingenieros de Stalin echaron abajo la colina en la que se alzaba la catedral. Después, excavaron una enorme cavidad de 8 metros de profundidad y la llenaron de hormigón. La estructura de acero de las 10 primeras plantas ya estaba levantada en 1941. Pero la construcción sufrió una repentina paralización cuando Hitler invadió la Unión Soviética. Mientras la guerra descargaba su furia sobre Moscú y los recursos se iban agotando, se extrajeron el hormigón y el metal de los cimientos para construir búnkeres y defensas para proteger la ciudad. La catedral más preciada del pueblo ruso fue destruida en vano y los cimientos del Palacio de los Soviets permanecieron abandonados durante 20 años llenos de agua de lluvia y desechos. Estaba cubierto de basura. Era como un vertedero. ¡Qué tragedia! Era la iglesia más importante de Rusia y se había convertido en un desagradable agujero en el suelo. Sí. Discretamente, los moscovitas soñaban con el día en que la catedral pudiera alzarse de nuevo. Ese día finalmente llegó a principios de los años 90 con la caída del régimen soviético. Con donativos y voluntarios que llegaban en masa de toda Rusia, los trabajos de la nueva catedral empezaron en 1994 y se construyeron unos nuevos cimientos en los restos del foso excavado para el Palacio de los Soviets. Para percibir el alcance de esta empresa, nos dirigimos al sótano a 14 metros por debajo de la catedral. Mirad este espacio. Esta es la parte de abajo de la iglesia de arriba, el sótano. Y también es el interior de la superestructura que tuvieron que construir para elevar el terreno al nivel al que estaba. Joseph Stalin derrumba una iglesia para crear un espacio para el comunismo. El comunismo fracasa. La gente quiere volver a tener su iglesia, lo exige. Y a fin de poder hacerlo, se tiene que reconstruir la colina y levantar una réplica exacta de la iglesia en la cima. Así que esta superestructura es esa colina. Y nosotros nos encontramos bajo una réplica exacta.
Tecnología del siglo XXI oculta bajo una iglesia del siglo XIX. Durante los años 30, Stalin sabía que al final tendría que enfrentarse a Hitler. Preparándose para esa batalla a muerte contra la superioridad bélica de los alemanes, Stalin convirtió su capital en una fortaleza. Construyó un búnker debajo de cualquier edificio en el que él tuviera que encontrarse. El Kremlin, edificios gubernamentales, cuarteles generales, militares e incluso los estadios deportivos, donde Stalin congregaría a su pueblo para que resistiera y luchara cuando los nazis empezaran su inevitable marcha hacia Moscú. Proteger a Stalin de la maquinaria bélica nazi significaba crear un enlace directo desde el centro del poder, el Kremlin, hasta un búnker subterráneo altamente secreto, desde el que podría dirigir la guerra. Una capital bajo la capital. Así que el estadio está encima. Exacto, este es el estadio. El historiador soviético Gennady Kuznetsov me iba a llevar al interior del fastuoso búnker conocido como Ismailovo, que fue creado como barrera subterránea moscovita contra una potencial invasión nazi. Así que todo este lugar, el mercado y todo lo demás, eran parte de una instalación militar. Exacto. Stalin ya había construido una red de búnkeres bajo el Kremlin, pero en caso de que la sede del gobierno fuera tomada, quería tener un puesto de mando seguro desde el que poder organizar una última resistencia. Así que eligió la tapadera perfecta, un estadio deportivo. ¿Es tan suntuoso? Sí. ¿Tan lujoso, no? Exacto, parece un palacio subterráneo. ¿Así es como mandó construirlo Stalin? Sí, fue diseñado así. En 1933, Stalin anunció la construcción de un nuevo estadio de atletismo en este lugar. Lo que su pueblo no sabía era que debajo se estaba construyendo algo mucho más grande y más importante, a 6 metros de profundidad. Cuando habla de construcción no solamente se refiere a este búnker, está hablando del estadio, ¿verdad? Exacto, porque ambos fueron construidos simultáneamente. ¿Por qué? Porque el estadio se erigió como tapadera para la construcción de este búnker. De acuerdo. En 1939, cuando estalló la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos volaron todo su dinero y sus fuerzas en la campaña bélica, así que el proyecto del estadio quedó inacabado. ¿De cuánto espacio subterráneo estamos hablando? Cuando fue terminado, la superficie era de unos 90.000 metros cuadrados. ¿90.000? ¿90.000? El búnker consta de 4 plantas y fue construido en la ladera adyacente al estadio. Había espacio para tanques, armamento y suministros. En el centro se encuentra la sala principal de conferencias y el despacho personal de Stalin. Las salas son a prueba de bombas, construidas en acero prefabricado y hormigón. Pero Ismailovo es mucho más que un búnker bajo el estadio. Es un sistema complejo de conexiones de metro y autopistas subterráneas que conectan el inmenso búnker con el Kremlin. Los suministros almacenados aquí podían sustentar al gobierno de Stalin durante varios meses. ¿Cómo llegaba aquí desde el Kremlin? Por un túnel. Se excavó un túnel especial entre este búnker y el Kremlin. Este túnel especial fue construido como parte del sistema Metro 2, la red de transporte altamente secreta de Stalin. Si los alemanes llegaban a tomar el centro de Moscú, Stalin y sus generales se habrían dirigido por el Metro 2 hacia este búnker para trazar su siguiente acción. Así que todos los generales y políticos miraban a Joseph Stalin hablando desde esta silla. Sí, desde aquí. Pero él prefería no estar sentado. Prefería caminar. Ajá. Incluso por el centro. Si nos colocamos en medio, podemos oír la acústica. Este increíble efecto, usado normalmente en la construcción de las iglesias rusas, se consigue colocando una serie de vasijas de arcilla vacías en el centro del techo. Estos atrapan el sonido y lo hacen circular, creando una amplificación reverberante. A diferencia de un micrófono, no podía ser detectado por sistemas de vigilancia electrónica, ni dejaba de funcionar por un corte de corriente. Pero había un motivo más personal por el que Stalin insistió en esta característica. Tenía una voz muy suave y esto fue diseñado para que todo el mundo pudiera oírlo.
Y obviamente daba la sensación de que era una persona muy fuerte, influyente y poderosa. Estoy hablando desde aquí y mi voz suena como si fuera Dios. Te hace sentir bien, ¿verdad? Sí, claro. Stalin hablaría su plana mayor desde esta sala de guerra a 6 metros bajo el estadio, pero las conversaciones privadas las mantenía en su despacho personal. Esta es su mesa de trabajo. Como podemos ver, hay 3 teléfonos. Uno era para comunicarse con el NKVD o KGB. La policía secreta. La policía secreta, exacto. El segundo era para comunicarse con el cuartel general del ejército. Y el tercero para comunicarse con el gobierno. Stalin era un paranoico y estaba obsesionado con eliminar a todo enemigo potencial de la Unión Soviética, usando a la policía secreta para enviar a millones de personas a campos de concentración, incluidos algunos de sus mejores generales, aunque aún permanecía ciego ante el peligro más inmediato que suponía Hitler. Ignoró completamente toda información de nuestros agentes de inteligencia en Occidente, de que los alemanes iban a atacar a la Unión Soviética el 22 de junio. Stalin había estado preparándose para una posible guerra con Alemania, pero nunca imaginó que sería tan pronto. Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión en 1939, y Stalin creyó que iba a ser respetado. Así que cuando se enteró del ataque germano, entró en un estado de shock. Él era de Georgia. Fue educado según la tradición caucásica. Y si un hombre promete algo, debe mantener su palabra. Y por este motivo, eso fue muy difícil de aceptar para él. Casi le dio un ataque. Sí. Durante 5 interminables días, la nación entera estuvo esperando a que su líder se recuperara, mientras el ejército alemán entraba en tromba en Rusia, aplastando a las desprevenidas tropas soviéticas que encontraba a su paso. Cuando Stalin finalmente reapareció, pasó a la acción, convirtiendo instalaciones civiles en fábricas de munición y alentando a su pueblo a la guerra. En diciembre de 1941, las perspectivas del Ejército Rojo eran muy deprimentes. Los tanques alemanes estaban a 30 kilómetros de Moscú y los moscovitas podían verlos a través de unos prismáticos. Parecía que Stalin iba a tener que pasar el resto de la guerra en su búnker secreto bajo el estadio. Pero en cuanto bajó la temperatura y las defensas de la ciudad se mantuvieron, Hitler empezó a darse cuenta del enorme error estratégico que había cometido. Durante los 4 meses de la batalla de Moscú, se cree que murieron casi 200.000 soldados alemanes, mientras que los soviéticos sufrieron casi 1 millón de bajas. Los alemanes fueron obligados a retirarse. Fue el principio del fin de la guerra. Joseph Stalin y millones de sus conciudadanos habían repelido la campaña militar más importante de la historia. El coste en vidas humanas fue inimaginable. Pero al despertar de los días más oscuros de la Unión Soviética, Stalin aparecería como el líder más poderoso de una de las naciones más poderosas que el mundo haya visto jamás. En 1989 cayó la Unión Soviética y con ella la visión de Stalin de un estado utópico, pero las cicatrices de su reinado del terror aún siguen bajo tierra.